durante 5 años en Alemania. Había estudiado patología con Hegel y sobre todo con Rudolf Virchow, padre de la patología moderna. Pero también fue discípulo de Robert Koch, del bacilo de Koch, de la tuberculosis, Franklin y Petri, la caja de Petri, etc. Siguiente, es precisamente en esta época cuando Francisco Bullmann, mexicanos estos, traducen y publican la técnica de Virchow en el Boletín del Instituto de Patología, que es un método fundado en la disposición natural de las vísceras. Es decir, que tenemos que estudiar las vísceras en su posición para poder entender la fisiopatología de la enfermedad y reconstruir y dar con esto un buen tratamiento. Arriba, todos estos órganos en una infante en Reynosa en 1977, desde la lengua hasta el recto, pasando por el hígado, etcétera, etcétera, y los riñones. Este boletín se inició en el siglo y en el 1903 recomienza su numeración bajo el epígrafe de segunda época. En 1905 el instituto se reubicó en la avenida Chapultepec, número 1036, y por primera vez en la historia las ilustraciones del boletín se hacen con microfotografía en lugar de bellos dibujos, empleando la técnica de Santiago Ramón y Cajal y de Tello Muñoz. ¿Sí? En el boletín aparecen artículos sobre enfermedades parasitarias, amibiasis del hígado, mal del pinto, etcétera, etcétera, varios temas. En 1915 el Instituto Patológico quedó suprimido con un plumazo, quedando la cátedra en la Escuela de Medicina como un único lugar de enseñanza. Todo este material se perdió. Este es aquí en Reynosa en 1977, un absceso hepático amibiano, este es el hígado, perforado como se describió en la pleura y al pulmón. Tenía 23 años. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la enfermera le estaba dando en la leche amibas, ¿sí? Ese es el mensaje. Siguiente. Por los años de 1915 suceden dos hechos de suma importancia para nuestra especialidad. El primero es la llegada a México del doctor Tomás Perrín, histólogo e histopatólogo, discípulo de Santiago Ramón y Cajal. Se encargó de la cátedra de histología en la Escuela de Medicina y cuyo texto de histología fue el de Cajal. El segundo es la llegada de Gerald Seidihan, ¿sí?, a la Escuela de Medicina Yucatán, donde permaneció en Mérida hasta el año de 1910, donde hizo notables trabajos de investigación, sobre todo en medicina tropical, por lo que es el primero que sacó todas las investigaciones de la capital de la República a la provincia. Luego entra en un letargo la patología, que es la época de la revolución, y es hasta 1930 cuando se inicia su recuperación. Vienen a México investigaciones como investigadores como Río Ortega, Ignacio González Guzmán y Manuel Martínez Máez. Mientras tanto, el doctor Ulrich mantiene la práctica de las autopsias en el Hospital General de México, ¿sí?, fundado en el año 1905. A la izquierda, cómo era el Hospital General, el frontispicio, y este es un plano del Hospital General. Por estos años, el doctor Villaseñor recibió la primera beca otorgada para hacer estudios de patología y lo realizó en Madrid con el doctor de Río Ortega. Pasada la etapa bélica de la Revolución, se inició otro gran desarrollo médico al crearse el Instituto de Biología, el estudio de institutos médicos biológicos, el Hospital Infantil, el de Cardiología, el Hospital de Nutrición, y con esto la patología no podía quedarse atrás. ¿Sí? Siguiente. Para estas fechas, el patólogo ya se había ganado la imagen de un médico solitario, independiente, aislado de los clínicos, con equipos y técnicos especializados, y lo mismo había pasado en Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, donde se publicaron trabajos de gran valor científico, teniendo contacto con los médicos solo en las autopsias y en la patología quirúrgica. ¿Sí? Poco a poco se fue integrando la patología a las actividades hospitalarias y llegó el momento en que se formó un servicio de patología como parte obligada de un hospital de calidad. Tal hecho sucedió en el Hospital General de México, fundado en 1905, y que durante más de 100 años sigue siendo uno de los centros más importantes
de la medicina, de la Escuela Médica Mexicana. Siguiente. Atrás. Médica, siguiente. Desde 1924, un grupo de médicos inició la tarea de elevar el nivel científico del Hospital General. Se podría citar a Gastón Melo, Ignacio Chávez, a Francisco Q. Miranda, Aquilino Villanueva, etc. Siendo director del hospital, el doctor Ignacio Chávez fundó el Laboratorio de Investigaciones Anatomopatológicas en el año de 1937, en 2 cuartos del hospital. Se encargó de organizarlo y dirigirlos al doctor Isaac Costero Tudaca, quien había llegado a España, siendo de la Escuela de Río Ortega. Organizó y dirigió el Laboratorio de Patología del Instituto Nacional de Cardiología, donde trabajó hasta su muerte en el año de 1979. Así estaba en 1969, ¿sí? 68. A su lado estaban un grupo de investigadores ya maduros, como Álvarez Fuerte, como Gómez Alanís, como etcétera, etcétera, muchísimos. Poco después llegó la segunda generación de estudiantes de patología, entre los que contamos a Sergio de la Garza, Tomás Velázquez, Eugenio Cardona, Ruy Pérez Tamayo, Ángel Abud, y aquí tenemos a los dos de esta segunda generación, ¿sí? Cuando tuvimos en un congreso allá en el 2001 en la ciudad de Torreón, y esta fue la última vez que vimos, porque 3 meses después falleció. Siguiente. En esta época también asistieron numerosos patólogos extranjeros que vinieron a estudiar aquí. En Guadalajara, ¿sí? Hacía también escuela el doctor Roberto Mendiola. En el nosocomio de la Castañeda, el doctor Dionisio Nieto, ¿sí? Uno de sus discípulos fue María Teresa Rabiela, que aquí vemos, en el rancho de Carlos Castillo, que está atendida por Ramiro, al cual eventualmente yo le hice la autopsia y murió de una tuberculosis miliar. ¿Sí? Siguiente. Salen a los Estados Unidos a especializarse en anatomía patológica Maximiliano Salas, Luis Mesa Chávez, Antonio Villarreal, Amador González Angulo, Josefa Novales, etc. Es importante señalar a este doctor, Luis Mesa Chávez, porque él descubrió un tumor de la parótida que se llama mucositoma de Mesa Chávez, y es un mexicano, en el Hospital Memorial de Nueva York. Siguiente. En 1946 publicó el doctor Isaac Costero Tudaca el Tratado de Anatomía Patológica, primer libro de patología de tipo moderno. Un año más tarde, don Tomás Perrín publicó el Manual de Histología Humana, publicado en Argentina. Durante la 10ª Asamblea Nacional de Cirujanos, y a estímulo del presidente doctor Jesús Álvarez Amezquita, se celebró el primer reunión nacional de patólogos, donde se presentaron brillantes seminarios por los doctores Shields, Pierre Masson, Stout, y uno de los grandes de todo el mundo, el doctor Lauren Ackerman, y un investigador francés, Tacasne. Al terminar la Asamblea Nacional de Cirujanos, se fundó la Asociación Mexicana de Patólogos, protocolizada como asociación civil el 8 de noviembre de 1954. Los fundadores fueron todos estos, y aquí tenemos a la primera mesa directiva de la Asociación Mexicana, doctor Pérez Tamayo, secretario, Maximiliano Salas, que estaba en el Hospital Infantil, presidente, y el doctor Edmundo Rojas Matera, el tesorero. Aquí tenemos arriba, entre los de la segunda generación, al doctor Tomás Velázquez, y aquí abajo tenemos al doctor Edmundo Rojas Matera, que era pariente de Pánfilo. A su derecha, el doctor Joaquín Fregoso, estando aquí en Reynosa en el 5º Congreso Centroamericano y Mexicano de Patología, y el doctor Astacio en Grey. Siguiente. La idea de formación de una unidad de patología en el Hospital General de la Ciudad de México nació de los doctores Lichtenberg y Ruy Pérez Tamayo, con apoyo de la Fundación Keller y de la UNAM. El Hospital General dependiente de la Secretaría de Salubridad
proporcionó el espacio para su establecimiento, donde oficialmente oficiaron sus labores en 1954. De esta unidad han ingresado numerosos brillantes patólogos, trabajos científicos, libros y técnicos que han conformado una verdadera escuela de patología que se conoce hoy como la Escuela de Pérez Tamayo. 4 años después, el 1 de agosto de 1958, se inauguró el Hospital Juárez, una unidad de patología dirigida por el doctor Alfonso Reyes, hijo de Reyes, ¿verdad? Alfonso. Siguiente. En el año de 1960 se fundó otra unidad de patología, ahora en el Hospital Huipulco, bajo la dirección de Miguel Chuy Contreras, orientada hacia la patología pulmonar. Vistos los resultados de los alumnos de la escuela del doctor Isaac Costero Tudaca, que habían logrado al hacerse cargo de los puestos de docencia en varios hospitales de provincia, de los más progresistas, como ocurrió con Tomás Velázquez en San Luis Potosí, Augusto Ochoa en Chihuahua, Sergio de la Garza en Monterrey, aquí tenemos a su lado a lo que ahora es rector de la universidad, el doctor Anser, etc. Entonces se creó un registro de patología, ¿sí?, a nivel nacional. Siguiente. Fundó 11 delegaciones en los estados que habían carecido de patólogos: Tlaxcala, Guadalajara, Zacatecas, Aguascalientes, Pachuca, Costa Rica, quedando así establecida una red de laboratorios de patología dependientes de la Secretaría de Salud. En el Registro Nacional de Anatomía Patológica se hicieron patólogos, histotecnólogos, y se hizo el Registro Nacional de Neoplasias de la República Mexicana. Al crearse el Centro Médico Nacional de IMSS, se dio un paso más en la medicina y en la patología. De aquí han egresado cientos de patólogos desde 1964 a la fecha, que han ocupado y fundado laboratorios de anatomía patológica en todos los estados de la República. Esta es la residencia, donde llegaron a caber 460 residentes e internos para todo el Centro Médico Nacional. Y es así que el 16 de junio de 1969 llegó a Reynosa, Tamaulipas, la patología. En todo el estado se contaban con 3 patólogos, uno en Tampico, que era el doctor Ferral Maraboto, y el otro era el doctor Romo Caballero. En Nuevo Laredo ya había llegado el doctor Carlos Miranda, que fue uno de los discípulos del doctor Costero. Este es el laboratorio inicial de patología aquí en Reynosa. ¿Sí? Siguiente. En diciembre del año 2005, en el aula de directores de la Escuela de Medicina de Tampico, Tamaulipas, vemos a uno de los que ya estaban aquí en Tamaulipas, el doctor Romo Caballero, que era el decano de la universidad, ¿sí?, a esas fechas, junto con Patricia Alcocer, Jesús Simansky. Y esta fue, una vez más, la última vez que vimos a este patólogo, porque falleció tiempo después de una fractura del coxis. Esta fue la primera técnica que hubo aquí en Reynosa, entrenada aquí, la clínica Mercedes Quintanilla. Actualmente existen 5 en toda la ciudad. Siguiente. En Reynosa se había edificado el hospital de zona del Instituto Mexicano del Seguro Social. Petróleos Mexicanos contaba con servicio, pero no de hospital. Lo mismo pasaba con la Secretaría de Salubridad, con el Hospital Civil y el ISSSTE con servicio médico, pero tampoco hospitalario. Durante este periodo, antes de 1969, los escasos exámenes de patología que se solicitaban se hacían en la ciudad de McAllen y los hacía el doctor Domingo Uceda. ¿Cuánto? No, pues no estoy yo. Sí.